Mi padre me dejó muy pequeño y quedé solamente al amparo de mi madre. Y desde temprana edad yo ya me desempeñaba trabajando para la hacienda en el cultivo de la papa, maíz y cebada. Me dieron un terreno pequeño y por este terrenito yo trabajaba para la hacienda, pero pago de ninguna clase yo recibía en dinero, ni un solo centavo. Además debía ir a la ciudad del Cusco por 2 semanas a hacer el servicio de pongaje. Por esto me pagaban 40 centavos. Una vez llegado a la edad de 25 años, conocí a mi mujer haciéndome de ella. En esta situación el trabajo aumentó, teniendo que trabajar los dos sin que nos dieran un centavo en retribución. Tan solo por el pedazo de terreno, trabajábamos semanas y semanas y todos los meses completamente gratis para el hacendado. En la hacienda nacieron mis hijos cuando estábamos en manos del hacendado. Casi todas fueron mujeres. Habiendo sido en total 10 mis hijos, ahora solo viven 3 varones y 2 mujeres. Por eso, viendo todo esto, estoy resentido con los hacendados por lo que nos hicieron trabajar sin compasión, porque ellos no consideraron si tenía fuerzas, si estaba alimentado o no. Lo importante para ellos era que yo trabajara y me arreaban como a una bestia.